Shalom, hermano. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con la parashá y al final terminamos con la adoración a nuestro Dios. Pero esta semana vamos a empezar con lo que viene siendo la parashá Shemini. La palabra Shemini es para decir el 8. Entonces así es como empieza la porción en Levíticos 9 del 1 al 11 al 47. En Levíticos 9, el primer versículo empieza así. En el octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Así es como empieza esta porción en Levíticos 9, ¿ok? 9:1. También vemos que nos refiere en 2 de Samuel 6:1 al 7:17 y en Hebreos 7:1 al 19 nos habla de lo mismo que nos va a hablar la porción bíblica de este día. Y todo va a tener que ver con el día octavo, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver qué tiene que ver en decir la parashá de este día. 7 días se la pasó ordenando el tabernáculo, el Mishkan Moshe, pero el octavo día, Shemini, el día le tocó el turno a Aarón y a sus hijos, y a Hashem habló y dijo: cuando hagan estas cosas apareceré. Es la misma porción cuando decimos Vayera, apareceré a vosotros, es decir, se dejará ver una columna de humo y fuego. O sea, ahorita estamos viendo de esta porción, de lo que venimos viendo antes, cómo Dios preparó el tabernáculo, cómo el Mishkan, el tabernáculo era representación de todo el cuerpo del Mesías, de todo el cuerpo de nosotros, que Él está haciendo un tabernáculo, un templo para que habite el Ruach HaKodesh. Después, la semana pasada vimos los sacrificios, cómo los sacrificios representan todo acerca de Yeshua, cómo Él los cumplió, cómo Él llenó toda esta parte de la Torá, esta parte de la ley. Y el día de hoy vamos a ver qué es lo que más nos está ordenando el Señor con estos días. En 7 días se pasaron ordenando el tabernáculo. Pero dice, cuando hagan todas estas cosas, entonces apareceré a vosotros. Me dejaré ver a vosotros. O sea que hay que hacer todas esas preparaciones, preparar este templo, este tabernáculo, aceptar el sacrificio de Yeshua y después aparecerá la gloria de Dios. ¿Ok? Muy bien. Primero que nada, pues tenemos bien en claro el Shabbat, el descanso, el número 7, ¿verdad? Es la razón por la cual hay muchas observancias del ciclo de vida judío, son asuntos de 7 días. 2 festivales de 7 días enmarcan nuestro año. Ya viene la Pascua, el Passover o Pesach en hebreo, que se celebra del 15 al 21 del Nisan. ¿Ok? Sukkot también se celebra por 7 días, ¿verdad? Pero todas estas fiestas tienen algo en común, que también tienen el día octavo. Entonces, el matrimonio se celebra durante una semana completa, hay 7 bendiciones, la muerte de un ser querido, Dios no lo permita, se lamenta durante 7 días, se llama Shiva en la cultura judía. Hay 7 días limpios de purificación, de nidá, por la menstruación de las mujeres. El periodo de entrenamiento de 7 días antes de inaugurar el santuario que estamos viendo ahorita, eso se llama Shivat Yemei Milum. Y el periodo de purificación de 7 días de la impureza ritual y muchos otros 7 que van a aparecer en la ley de Dios y en toda la Biblia. Así que todas estas características de la vida judía se asimilan con 7 dimensiones del tiempo creado. ¿Ok? Como vemos en Ezequiel 22, dice: les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Yuhei Bahei, Adonai, Hashem, es el Señor. ¿Ok? Que lo santifica. ¿Quién es el que nos santifica? El Señor. Muy bien. Y esta es una señal entre mí, así ha dicho: guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Dice aquí que guardemos ¿qué? Derecho, que nos portemos derechos. ¿Ok? Muy bien. Porque su justicia está cerca para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. ¿Qué tiene que hacer en el día de reposo? Exacto, no robar, no matar, no mentir. Dice que no pone su mano para hacer el mal.
Usted que viene a celebrar una fiesta el día de hoy, cada Shabbat, a hacer bien, a llenarse de la palabra de Dios, pero más que nada de la presencia de Dios quiere que esté con usted. ¿Ok? Y es por eso que lo guardamos, porque Dios nos da reposo de todas las semanas, de todo el tiempo, de todas las cargas, de todos los problemas. Venir a mí y descansar, dice el Señor. A eso venimos, a descansar en el Señor. Ahora, en Éxodo 24, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, de todos los días, el día séptimo, el Shabbat, Él le da una santificación, algo santo. En Isaías 66:22 dice, hablando del tiempo del milenio, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Adonai. O sea que en el milenio se van a estar celebrando los Shabbats, quieran o no quieran. O sea, es el milenio, se celebra en Shabbat. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el santuario, el Mishkan, cuyo papel era hacer que la realidad infinita de Dios fuera una presencia permanente en el mundo físico, se inauguró el 8º día, después de un periodo de entrenamiento de 7 días. En Sukkot hay la fiesta de Shemini Atzeret, que es el 8º día de redención, cuya función se internaliza la luz que abarca trascendentemente del azúcar, ocurre en el 8º día que sigue a los 7 días de Sukkot. Hay 7 ciclos de Shemitah, que son 7 años de sembrar la tierra, y 6 años siembras y descansas 1. Es para cómo se debe de cultivar la tierra. Entonces, y luego siguen por 1 año de jubileo, que es cada 50 años, caracterizado por la libertad. De ese tiempo se nos da la libertad. Decir libertad de todos, en lugar de simplemente suspenderla. El 7º milenio de historia mesiánico será seguido por el mundo venidero del Olam Jabá. Olam Jabá es un término que se usa en el judaísmo para decir después de toda esta creación. Es como para el mundo que viene, para lo que va a venir, como le diríamos nosotros, los nuevos cielos, la nueva tierra, pero después del milenio existe otro día. ¿Ok? O sea, ¿cuánto la humanidad va a tener? Tiene lunes, martes, miércoles, jueves, 6 días, descansa el sábado, ¿ah? Y como para Dios es un día, son 1000 años, entonces tenemos 1000, 2000, 3000, 6000 años, y el 7000 se va a descansar, y es cuando es el milenio. Vamos a descansar de todas estas obras, vamos a estar obedeciendo Torah con misericordia, ¿verdad? Pero Dios gobernando, ese milenio va a ser, ahora sí, todos van a estar guardando sus días de reposo y de paz. Entendemos todo lo que dice la Biblia acerca del milenio. El cordero y el león van a estar, ya no van a matarse uno al otro, van a comer pasto, ¿verdad? O sea que no va a haber guerras. Vamos a transformar las armas, las vamos a transformar en asadones para trabajar la tierra. Todo eso existe en el milenio. Pero lo que está hablando aquí, el día 8, es un día que no ha subido pensamiento al hombre, ni imaginación tenemos de lo que Dios tiene preparado para nosotros los que se salvan. Amén. Eso no le puedo describir. Por eso existe este día. Es algo que no podemos ni pensar. Pero esta es la sombra profética de ese día 8. Las fiestas y todo lo que vamos a ver, la preparación, la presencia de Dios, y cuando vienen los cielos nuevos, la nueva tierra, el milenio. Después de eso, ¿qué viene? ¿Verdad? Muy bien. Primero vamos a ver qué es lo que dice. El 7 simboliza la perfección. ¿Ok? O sea, el número 7 en la Biblia, por eso es muy, muy anotado, porque es perfecto. Es la perfección de todo. ¿Ok? El 666 que se ve por ahí es casi perfecto, pero no es perfecto. ¿Ok? Porque es 600.
El 7 es ya una cosa perfecta. ¿Ok? Pero el 8 es un símbolo de todo aquello que está por encima del orden natural, más alto que la naturaleza y sus limitaciones. El 8 está representado por la letra G, Het, y en hebreo la cual es la letra de la vida, de Jaim. O sea que en el hebreo las letras son también números. Y la Het, que representa vida, es acerca de lo que está diciendo, que el octavo día. ¿Ok? O sea que en el octavo día nos va a dar vida. ¿Ah? Muy bien. ¿Pero vida qué? Vida, ¿qué es lo que siempre decimos? Vida eterna, siempre. ¿Verdad? Eso es lo que está representado en el número 8. En hebreo es Shemoná. A ver, digan Shemoná. Ese es 8 en hebreo. Y en griego es octo. Octo. ¿Cuál es el significado del número 8 en la Biblia? El número 8 significa un nuevo comienzo. El día octavo es el inicio de una nueva semana. El día de la resurrección del Mesías puede ser llamado el octavo, el que sigue al séptimo, es decir, del Shabbat. ¿Qué sigue del Shabbat? El día octavo. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que hay en la Biblia. 8 personas fueron salvadas del diluvio, un nuevo inicio para la humanidad. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que hubo la inundación mundial? Y después de esto, las únicas que se salvaron fueron 8 personas, Noé y su familia, sus esposas, ¿verdad? Muy bien, sus hijos y sus esposas. Bueno, su esposa, un nuevo inicio para la humanidad pasó en esa época. Los niños judíos son circuncidados en el octavo día, cuando se entra en una nueva comunión. Nace el bebé y ahora es parte del pueblo judío, lo circuncidan al día 8, aunque también eso es higiénico porque tiene que ser ese día, porque si se pasa de la circuncisión del día 8 le hace daño al bebé. Si es antes, también le hace daño. Tiene que ser exactamente el día 8 después que nació que lo circunciden. ¿Ok? Hay algo especial con la sangre. Ok, Saúl era un hombre de gran estatura y el escogido del pueblo, pero solo trajo pena sobre Israel. Entonces Dios escogió a David, el octavo hijo de Isaí, un nuevo principio. O sea, Dios escogió a Saúl y lo fue quitado y fue puesto David. ¿Ok? En el octavo hijo de Isaí. Esto comenzaba un nuevo principio de un nuevo Mesías, porque el primer ungido fue Saúl, después David fue el otro ungido. ¿Ok? Pensaba otro nuevo principio. Salomón, fíjense ustedes, era el octavo hijo de David. O sea, él tenía hijos, pero Salomón era el octavo. Muy bien. La nueva forma del futuro imperio romano será el octavo, como dice Apocalipsis 17:11. De los gobiernos que ha tenido, este va a ser el octavo gobierno que va a implantar. La consagración del sacerdote tardaba 7 días y al octavo día iniciaba su trabajo. ¿Ok? O sea que 7 días se hacía preparación para los sacerdotes, al octavo día empezaban su servicio. Es lo que está diciendo en esta parashá. Muy bien. Era el octavo día porque surgió un periodo de entrenamiento de 7 días durante el cual el Mishkan, el templo, se erigía cada mañana, se desmontaba cada tarde y Aarón y sus 4 hijos eran iniciados en el Kejuná, en el servicio del sacerdocio. Pero también fue un día que muchos sabios describen como poseedor de muchas primicias. Era un domingo, era el primer día de la semana, fue el primero de Nisan, Rosh Chodesh, Nisan, marcando el comienzo de un nuevo año. Fue el primer día que la divina presencia vino a morar en el santuario, el primer día del servicio, el primer día del santuario. Incluso hay opiniones de que fue el aniversario de la creación del universo, como dice Bereshit. Bereshit es para decir en hebreo en el principio, así es como empieza su Biblia, en el principio. Cuando dicen Génesis, están diciendo Bereshit, ¿ok? Bereshit, y Génesis ya fue cuando lo tradujeron del griego, ¿ok? Y por eso se llama Génesis, pero su nombre real es en el principio, se llama libro. Entonces, hablando del principio, aquí yo puse una referencia donde en Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero.
que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice que el Cordero de Dios, Yeshua, fue inmolado, fue sacrificado desde el principio del mundo. O sea que antes de crear todo, Dios ya tenía ese plan, ya lo había hecho, ya estaba el sacrificio ya planeado, ya todo estipulado cómo iba a ser. Pero si vamos al hebreo, esto es lo que vamos a encontrar para los que están estudiando hebreos. Fíjense bien, así es como se escribe en el principio en hebreo. Esta es la Bab, la E dice B, la R y la E dice Bere, y esta no se pronuncia, y esta es la S con la H y la I, y luego dice Shi, y luego esta también es la I y la T, dice Bereshit. Ok, se lee de izquierda a derecha. Ok, de derecha a izquierda, perdón. Ok, ahora, lo que pasa que hay estas palabras, estas mismas letras, las pusimos en un paleohebreo más antiguo. ¿Por qué? Porque también en el paleohebreo es la misma letra. Esta letra es esta letra es esta es esta, estas son estas y esta es esta. Pero en el paleohebreo tienen un significado. Creo que ya lo he enseñado antes, pero lo vamos a enseñar el día de hoy una vez más. Y este significado que tienen aquí es el significado del diccionario en Israel. O sea, no para que le vamos a agregar otras palabras. Esto es lo que es. Así significa. Entonces, la bet, esta palabra significa casa, solita. Si usted ve ese signo, este de aquí significaba una casa. Este signo de aquí significaba la cabeza, porque es esta siendo una B, ¿verdad? Pero es la casa, y esta sigue siendo una R, que es cabeza, por eso dicen Rosh. Por eso Rosh es para decir el principal, la cabeza. Esta de aquí es la figura como de un toro, es la letra Aleph, que es el paleohebreo. Y esta es para significar el líder o muchas veces con Dios. Todo lo que escriben muchas veces en la Biblia con Dios, tienen que escribirlo con esto. Elohim, las palabras todas así de que tienen que ver con el Señor, que el Señor es esto, el otro, usan mucho la letra de esta. Y esta de aquí, la Shin, esa significa destruir o como triturar, son como unos dientes, ¿ok? Que viene siendo esta de aquí. Y esta de aquí es una mano o un brazo, ¿ok? Eso es lo que significa. Y esta de aquí es una señal o una cruz, que es esta última letra, la Tav. Entonces, cuando uno empieza a ver, a conectar, esta es la palabra que, ¿dónde empieza esta palabra? ¿Dónde empieza? En Génesis, ¿verdad? Bereshit, en el principio. Es la primera palabra que aparece en la Biblia hebrea. ¿Ok? Y esto es lo que dice. En la casa del principal, el principal o la casa, el principal de la casa, ¿ok? Que es el que el Eterno destruyó y con mano o en su brazo lo puso en la cruz. En la casa, al principal o al príncipe, el Eterno lo destruyó, en la mano puso la cruz. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Está hablando de quién? Estás hablando de nuestro Señor en la primera palabra del hebreo. En el principio. Es lo que está diciendo, que Yeshua iba a ser puesta la mano, la iban a clavar. En la cruz iba a ser la señal. Entonces, cuando dice el versículo que leímos anteriormente, ¿qué dijo? Dice, los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Es verdad? Que fue desde el principio. Desde el principio en la palabra hebrea ya lo tenemos, que fue inmolado, que fue sacrificado en tan solo la palabra del hebreo. Eso es por eso la importancia del hebreo, que hay otras cosas más acerca que nos enseñan de nuestro amado Señor Yeshua. Porque todo enseña acerca de Él. Todo. Cualquier letra, cualquier palabra, cualquier cosa que está ahí, está bien puesta.
y todo habla de Él, ¿ok? Y por Él y para Él. Ay, nosotros somos los que andamos encontrándolas, ¿verdad? Los secretos. Es como dice Proverbios, que es como que los designios de Dios para un rey es bueno es bueno buscarlos. Que Él puso secretos, pero que los reyes tienen que esforzarse en encontrarlos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Nisan significa, fíjense bien, por eso también de los meses es que hay mucha confusión y todo eso, pero el Nisan, hay un mes de Nisan en la Biblia, ¿ok? Pero tiene dos nombres, tiene Nisan y tiene Aviv, ¿ok? Y para nosotros cae más o menos en el mes de abril, ahorita entre marzo y abril. Los meses de hebreos van de acuerdo con la luna y nuestros meses que conocemos van con el sol, así que se interponen, ¿ok? Pero en el hebreo no se va a llamar enero y febrero, tienen sus nombres. El primer nombre que tiene el primer mes se llama Nisan, Nisan, ¿ok? Y a veces, como fue influenciado más adelante con los profetas y con la palabra, como Babilonia, también a veces se conoce por el mes de Aviv. Aviv es para decir abrir, que cuando la cebada está madura en Israel y se abre, ese es Aviv, es el día de Aviv. Sale la luna, se esconde, ese día es una nueva luna y esa mañana aparecen la cebada, se abre, entonces se declara el día de Nisan. Y el día de Nisan para Dios, lo que dice en Éxodo 12:1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces, ¿cuál es el año nuevo para Dios? Nisan, Nisan. Muy bien. El día de Nisan va a ser el 8 de abril. ¿Ok? Es ya pasado mañana, ¿verdad? Va a ser el primer año nuevo. Hasta creo que viene un eclipse para, si no se dan cuenta, para que pongan atención. Este es mi año nuevo, este es el día. Si no celebran, bueno, yo sí. Nuestro Dios tiene todo bien. ¿Ok? Muy bien. Es el año nuevo de la Biblia, lo que declara la Biblia. Pero fíjense bien lo que dice. Este es el primero de los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel. ¿Dónde estamos? Congregados, ¿verdad? ¿De Israel? Todavía no se la creen que son de Israel. Son conciudadanos, dice. Conciudadanos, tienen ciudadanía israelí, aunque no quieran, por causa del Mesías Yeshua. ¿Ok? Ok, estoy en la congregación, entonces le tengo que decir. Es de Israel. Diciendo, en el 10 de este mes, o sea que cuenta 10 meses, 10 días, perdón, en este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Para qué iba a ser tomado este cordero? Para ser sacrificado. ¿Cuándo? El día 10 iba a ser tomado y después en esos días iba a ser examinado. ¿Ok? Después el día 14 iba a ser sacrificado, el día de Pascua. O sea que a partir del 8 de abril, 14 días después, se celebra Pesach, Pascua. ¿Ok? Muy bien. Pero dice aquí, si su vecino inmediato a su casa, si su familia fuera tan pequeña que no base para comer el cordero, entonces él y su vecino se van a arrimar a la casa, vas a traer a tu vecino para que se acabe todo el cordero. ¿Ok? Yeshua, como es el Cordero de Dios y fue proveído para nosotros, Él es el más grande que no cabe ni en el universo. La tenemos que ir a compartir con el vecino. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Esa es la idea de esto. Pero bueno, llega la primavera, todo bello, todo reverdece, todo sale, el año nuevo, ¿verdad? Todo nace bello hasta reverdece. ¿Ok?
en abril, en la primavera, en el equinoccio. No, es en Nisan 1, el año nuevo de Dios. Este es el año nuevo de la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué más pasa en este año nuevo? Fíjense bien. En Marcos 16, 9 al 11, Yeshua, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien habían echado 7 demonios. Ella fue a contarle a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando le oyeron decir que Yeshua estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. ¿Ok? Así que cuando usted cuente de Yeshua y no le crean, no se espante. Es normal. Es normal que no le crean al principio, pero siga insistiendo. ¿Ok? Eso pasó en el día 8. ¿Ok? Después del Shabbat. En Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En Lucas 24:13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Cuándo pasaron estas cosas? El día 8. ¿Ok? Pero hay más. ¿Ok? El día 8 se reconoce como la resurrección, el primer día de la semana. ¿Ok? Pero, bueno, voy a seguir con las otras para luego llevarlos al contexto. Yeshua apareció el día 8 en Juan 20, 19, 25. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por medio a los judíos, las puertas del lugar donde se habían encontrado los discípulos, se presentó Yeshua en medio de ellos y les dijo: Shalom Aleichem, la paz con vosotros. Tengan paz, les dijo. Y dicho esto, les mostró las manos, el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Yeshua les dijo otra vez: Shalom Aleichem, porque como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibir el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengas, les quedarán retenidos. Esta advertencia está buena porque si yo aquí predico que todavía tiene pecados, se le quedan todavía los pecados. Pero si predicamos lo que dice la Biblia, que sus pecados han sido perdonados, usted es libre. Y usted tiene que creer en Yeshua, ¿ok? Tiene que poner ahí toda su confianza. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Yeshua. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor, pero él les contestó: no, si no veo las manos, la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no me meto mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Cuántas personas hay así? Muchas, ¿ok? No se preocupe, Yeshua se va a mostrar y se va a enseñar, porque lo que dice enseguida es que luego en ese momento, 8 días después, ¿cuántos? 8 otra vez. Estaban otra vez reunidos sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Yeshua en medio estando las puertas cerradas y dijo: Shalom Aleichem, la paz con vosotros. Y luego le dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, mira mis manos, trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Hasta ahorita ya lo reconoció que era Dios. Hasta después vio. Dícele Yeshua: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y creen. Amén. Dichosos, sean felices. No lo hemos visto, pero le creemos. Amén. Ok. Muy bien. Con el contexto de esto, en Hechos 20, 7, 9, está otro de que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, estaba enseñando. ¿Qué estaba enseñando? ¿Verdad? Y estaba enseñando la Torá, y estaba enseñando cómo Yeshua la cumplió, y lo mismo que hacemos aquí, ¿no? Ok, muy bien. Pero se alargó, y estaba sentado en la ventana Eutico, rendido de un sueño profundo. No se van a dormir y no se van a caer.
Dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, estuvo vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y se fue levantado muerto. Ah, no, ahí se acabó la clase, ahí vámonos, ok, fue a orar por él, lo sanó, oró por él y volvió a caminar y ahora sí todos. Pero se quedaron con la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? El milagro, pues, no, entonces sí es cierto lo que estaba diciendo, lo que estaba hablando Pablo, ok. Lo que quiero enfatizar es que fue un día que estaban reunidos por la tarde, a las 6 de la tarde, para partir el pan, ok. Ahora, fíjense bien, el Shabbat, eh, ¿cuándo empieza el Shabbat? De acuerdo con la Biblia, ¿cuándo empiezan los días? El viernes en la tarde. ¿Y hasta cuándo se termina? El sábado la caída, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué horas empieza el día 8? El sábado a la caída del sol. Ok, ¿por qué estaban reunidos los discípulos el primer día de la semana en la tarde? ¿Qué estarían haciendo? Cerrando el Shabbat, se cierra el Shabbat, una Havdalah, lo que hacemos la Havdalah, y están reunidos allí en ese día, en el primer día de la semana, ¿sí o no? Porque ya empezó el domingo. Ok, muy bien. Y es cuando les estaba enseñando todo el discurso y se quedó dormido este joven. Por eso, ok. Entonces, cuando hacemos nosotros eso, estamos haciéndolo el Shabbat, más o menos a la misma hora que se reunían los apóstoles a cerrar el Shabbat y a recibir el domingo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjense bien. Y después de eso se iba a trabajar. ¿Qué iba a hacer el domingo? Después, a predicar a otro. Ok, muy bien. Así que nosotros trabajamos también el domingo, ¿verdad? Empezamos a trabajar desde el domingo hasta el, porque el que descansamos es el Shabbat. Pero Dios también es Dios del octavo día. ¿Ok? Es que eso nos quiere mostrar acerca del 8, tiene una trascendencia eterna, porque es el número 8, si lo ven, está así, ¿verdad? Como un 8, y es un número que usted le puede seguir así y nunca acaba. Por lo cual habla de eternidad, habla de siempre, habla del Holam Haba que dijimos, el mundo que viene, lo que sigue. Ahorita hay que guardar el Shabbat, pero viene algo que sigue, ¿sí? Que sigue, que trasciende este mundo hacia la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere plantar en nosotros, que Él es eterno, pero se vino a ser físico, ¿ok? Para podernos salvar y llevarnos al octavo día, ¿ok? No solo al milenio. El milenio está bien, está padre, está en paz y gozo, pero todavía hay algo más después del milenio. El octavo día, la redención eterna por siempre y para siempre. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora sí. Entonces ahora entremos a esta parte de aquí. Levíticos, en el 8:30, en hebreo se llama Vayikra. Y Vayikra es para palabra decir, Él llamó. ¿Ok? Y aquí nos está hablando de que iba a ungir con aceite a los sacerdotes y a las cosas, pero también con sangre. ¿Ok? Es aceite y sangre, no nomás aceite. La unción viene con sangre y con aceite. La palabra hebrea para aceite es shemen, shemini, que es un derivado de la palabra shemini también, del 8. ¿Ok? Ahí están juntas. Por una cambiado de unas vocales, ya es aceite o es 8. ¿Ok? La sangre, ahorita vamos a ver lo que es la sangre, pero esto es lo que tiene que ver, el aceite tiene que ver con el ungido de Dios. Pero fíjense bien, ¿por qué nos decimos judíos mesiánicos? Fíjense bien, porque la palabra, el Cristo, es una palabra griega, ¿ok? De Christ, el Cristo. Entonces, pero en inglés o en español, o debería ser, en lugar de Cristo, debería ser el ungido. ¿Ok? El ungido, porque en inglés dice el anointed one, el que está ungido. ¿Ok? Entonces la tradujeron como Cristos,
Pero la palabra original en hebreo, es Mashiach. Aquí como está, Mashiach. Aquí dice Ha-Mashiach. ¿Ok? Entonces la palabra Ha-Mashiach, traducida al español para atrás, sería el Mesías. Entonces en lugar de decirme judío cristiano o judío ungido, nos decimos judíos mesiánicos, porque creemos en el Mesías, Yeshua, que es el Cristo, que es el ungido, que es, como le quiera llamar, pero ese es el original. ¿Ok? Es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, es Hamashiach. Hamashiach es el Señor, el ungido de Dios. Entonces los sacerdotes eran ungidos, los reyes eran ungidos con aceite y con sangre. Y usted dirá, ¿y cómo fue ungido? Bueno, vemos también a Samuel unge con aceite a David, ¿se recuerdan? Cuando lo unge rey. Muy bien. Pero ¿cómo es que unge también con sangre? Bueno, primero vamos a estudiar la palabra dam. La palabra dam es para decir sangre. ¿Ok? Fíjense bien, pero nomás con estas dos letras salen la palabra dam para decir sangre. Pero ¿se acuerdan que venimos de la humanidad, viene de la tierra, ¿verdad? ¿De dónde nos sacó Dios? De la tierra. Y la tierra se llama Adama. Cuando tú dices Adama, estás diciendo tierra. Cuando dices Adán, es una palabra cerca a tierra, pero es lo que se traduce como hombre. Porque dices Adama, Adam. Estás haciendo, en Génesis hacen un juego de palabras, quien lo escribió. Dice, porque agarró el hombre del Adán y le puso Adán. ¿Ok? Pero fíjese, viene de Adán, viene también la palabra sangre, y también puede, con otro cambio de vocales, viene la palabra rojo, que tiene que ver con sangre. Edom, rojo, sangre, Adam, hombre, tierra, dama. Es más, el nombre de Adonai, Adón, viene con estas letras. ¿Ok? Muy bien. Damán son gotas de sangre. So, nada más con estas dos letras ya estamos haciendo todos los derivados que salen en Génesis. ¿Ok? Pero por eso es que es aceite y sangre y todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todas estas cosas. Si nos ponemos a profetizar y todo eso, ahí ya hacemos un estudio de 2, 3, 4 horas. Pero por lo pronto es que lo bueno es que sepan lo que es que la sangre tiene que ver y el aceite, de acuerdo a Levíticos 8:30, tiene que ser con dam y con shemen. ¿Ok? Aquí, acuérdense que Shemini es el número 8. ¿Ok? Shemoná es el número 8. ¿Se recuerdan? Ok. Aquí vamos a explicar algo. En esta de aquí, esta palabra aquí, cuando dices get, significa exprimir. ¿Ok? Cuando dices el 8 o Shemini o Shemen, estás hablando del aceite de olivos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí la captaron? Bueno. El monte de los olivos, el que se alza entre Jerusalén y separa la ciudad santa del desierto de Judá. Desde aquí se comienza a descender hacia el Mar Muerto, el valle del torrente Cedrón, que circuncida Jerusalén. Por el este separa el monte de los olivos de la ciudad y del cercano monte Sión. Situado más al sur, desde este último se dirigió Yeshua al Getsemaní. Después de la última cena, después de Pesach, atravesando el valle de los olivos, que desde hace milenios crecen en las laderas del monte, le han dado el nombre que lo identifica hasta el día de hoy. Con toda la tradición judía lo conoce también como el monte de la unción, porque ahí sacan el aceite, porque los reyes y los sumos sacerdotes eran ungidos con el aceite obtenido de sus olivos. Así que si yo quiero shemen, ¿a dónde voy? Si yo quiero aceite, iban al monte de los olivos, ¿verdad? ¿Y qué tenían que hacer para sacar el aceite de los olivos? Machacarlas. Ok, muy bien. Pues fíjense muy bien por qué se le llama Getsemaní. Y Yeshua tuvo que pasar por este lugar. Tuvo que pasar por este lugar porque tenía que pasar, ser machucado el buen olivo. Y eso lo vemos en la palabra hebrea. Vamos a verlo otra vez. Get es para decir exprimir. Shemini, Getsemaní, es para exprimir el aceite de olivo.
Por eso se llama Getsemaní ese lugar. Y entonces en Lucas 22:44 dice la palabra, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Getsemaní es exprimir el aceite del Mesías, del buen olivo. Eso es lo que estaba pasando en el Monte de los Olivos el día de Getsemaní. Estaba siendo exprimido, sacando el aceite, la unción, el Ruach HaKodesh, depositando ahí todo, preparándolo para el día siguiente, que no hablara, no gritara, estuviera calmado. Pero tuvo que tener un estrés bien fuerte que hasta sudó sangre, sudó down. Le costó, prepararse para ese día, porque él sabía lo que venía desde el principio. Entonces, muy bien, hasta ahí estamos bien también con esta enseñanza. Bueno, ahora vamos a seguir. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? En la historia en Levíticos, en esta historia específicamente, habla que ellos fueron eliminados inmediatamente cuando entraron a la presencia de Dios. Nadab significa voluntario, liberal o generoso en hebreo. Abiú significa mi padre es él. Todos los nombres hebreos tienen un significado. So Abiú es mi padre y Nadab es voluntario. Nadab se le ocurre decirle a su hermano, a Hachén le gusta el incienso con olor fragante. Acuérdense que estos eran hijos de Aarón, hijos del que era el ungido de Dios, ¿verdad? El sumo sacerdote era el ungido, que Moisés lo había ungido con el aceite y con sangre, y había un procedimiento para llegar a la presencia de Dios. Pero dice aquí en el texto, en Levíticos 19, tú y tus hijos contigo no beberáis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y entonces, ¿qué está indicando el texto? Que estaban embriagados por vino. Estaban medio mareados y le dijo a Nadab, pues vamos a meter. Y luego no hicieron ni los sacrificios, nomás fueron, abrieron la cortina y fuego de Dios los consumió. Pero ¿qué fue lo que vieron ahí adentro? ¿Qué es lo que lo consumió? La Biblia describe en muchas partes la presencia del Señor. Miren, por ejemplo, si vamos a Ezequiel 1, dice, toda la Ezequiel 1 lo puede leer, y toda esa es la gloria de Adonai. Cuando dice, dejaba y en la expansión los días estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, cada uno de dos cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como un ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban, bajaban, y se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía una figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como un fuego y que tenía resplandor alrededor. Parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve. Así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Adonai. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Aquí Ezequiel se encontró con la presencia del Señor, pero no murió. Se arrodilló, puso su rostro en el suelo, se humilló, porque eso es lo que pasa cuando llega la presencia de Dios a cualquier lugar. Uno se humilla, se le quebran los huesos, como Daniel no podía estar en la presencia, dice que se cayó, hasta que vino alguien, lo tocó su hombro, se pudo levantar, y luego no podía hablar hasta que vino y lo tocó esa persona. ¿Qué? La gloria de Dios, como Él es santo, es apartado, es kadosh, ¿sí? Para llegar a su presencia, pues todos nosotros hemos pecado y estamos lejos de su presencia. Entonces todos los sacrificios eran para acercarnos al Señor. Todo lo que se creó, el Mizcán, el día, el tiempo, el aceite, todo el trabajo era para acercarnos. Pero ahora hay una forma de acercarnos a esta presencia y no morir. Pero primero vamos a ver un poco, algo más o menos cómo sería así.
Así en esta presencia, ahí estaban Nadab y Abiú viendo todo eso y pues fueron fulminados inmediatamente. No había expiación, no hicieron sacrificio del cordero, no hicieron sacrificio del cabrito, la vaca roja, nada. Así nomás, y todavía borrachos, pues, ¿qué pasa cuando estaba en la presencia de Dios? Queda eliminado, porque no puede evitar Dios con el pecado. ¿Verdad que no? Ok, y entonces, ¿cómo Dios va a hacer para habitar en nosotros? Ese es el detalle. Esa es la. Aquí encontré otra foto más o menos así, ok, estos ángeles con 4 cabezas, las ruedas, todo eso. Y tiene que ver los 4 evangelios, tiene que ver con muchas cosas, ok. Muchas cosas, pero no voy a entrar en detalle en la gloria de Adonai. Muy bien. Pero lo que sí les quiero aclarar es que muchas veces aparece en la Biblia. Este es otro pasaje, en Isaías 6:1 al 7. Había por encima de él serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con sus 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Kadosh, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los que estaban en las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto, Isaías dice: oh, he visto a Dios ahora, pero yo soy un hombre de labios impuros. Como él vivía entre el pueblo, ¿qué es un labio impuro? Alguien que dice ¿qué? Malas palabras, decía maldiciones. Era como andaba con el pueblo y todo andaba, y luego se le presenta la gloria de Dios y dice: oh Dios, yo soy, pero bien mal hablado. ¿Cómo voy a poder estar aquí? Agarró un ángel, le puso un carbón de donde el incienso y le quemó la boca, y desde ahora adelante vas a hablar mi palabra. Eso es lo que hace Dios cuando viene a tu vida, te cambia tu ser, tus palabras, tu vida, del destino, todo te lo cambia cuando llega Dios a tu vida. ¿Ok? Eso le pasó a Isaías. ¿Ok? Así que no lo escogió porque era santo, ¿eh? Lo escoge porque Dios quiere escogerlo y usarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Hebreos 7:26. Esta parashá nos lleva a Hebreos directamente, lo que están tratando de decir en el libro de Hebreos. ¿Por qué a los hebreos? Porque son los judíos mesiánicos que tienen que creer en Yeshua. ¿Sí? Judíos mesiánicos, por eso le pusieron el libro Hebreos. Va para ustedes, hebreos. Va para ustedes, judíos. ¿Que son mesiánicos? Ok, aquí va para ustedes esto. Ok. En 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Para cuándo? Y eso habla de eternidad, del número 8. Por eso el sacerdocio de nuestro amado Señor Yeshua es superior todavía que la Torá. Cumplió la Torá, pero es superior, todavía nos lleva a otro nivel, más arriba. ¿Ok? Que es eterno. Muy bien. Pero ¿qué está haciendo el Señor en estos momentos? Cuando cumplió toda la Torá. Sigue diciendo Hebreos: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Este es mejor pacto que nos conviene a nosotros. Sí, porque no podemos cumplir todo lo que está escrito en la Torá. No alcanzamos, pero hay uno que vino, que es más sublime que los cielos, y lo cumplió, y al orden de Melquisedec. Melech Sadik, es lo que dice. Melech es para decir el rey. Sadik, el justo. Melech Sadik, el rey justo. Su reinado es un reino de justicia. Su reinado va más allá todavía de la Torá, de esta naturaleza, de todo lo que nos compete aquí en este mundo. Su reino va hacia la eternidad. Este rey de justicia excede.
excede lo que conocemos como el universo. Por tanto, como es el fiador de un mejor pacto, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podía continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, porque es eterno, el día 8, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Ese es el corbán. Ese es el corbán que puso Dios. Todo lo que era sombra es puesto en este nuevo rey justo, por lo cual puede salvar siempre. Siempre. Ok, siempre tienes que llegar a un arrepentimiento. Si la regué, perdóname. Adelante, venga, mijo. Eres salvo. Sí, crean, tengan fe hasta el fin. Porque eso de estar con culpabilidad, oh, pues yo no cumplo esto, yo no cumplo lo otro, yo no cumplo lo otro, pues no cumplimos muchas cosas, ¿ok? Pero también hay un pecado de culpa. Y ese Yeshua lo cumplió a la perfección, como lo vimos la semana pasada, en la paracha anterior. A Dios, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Yeshua ahorita? ¿Por quiénes? ¿Y por quiénes más? Por todos, aún los que todavía no lo han reconocido. ¿Ok? Porque quiere la salvación que llegue a todos. Y nosotros tenemos que imitar lo que Él está haciendo. Cuando usted está orando allá en su habitación, aquí o por el hermano, usted está haciendo el trabajo del Mesías Yeshua, orando, intercediendo por otros, porque esa es la voluntad del Padre. ¿Ok? Es voluntad. Es bueno estar orando. Esa es parte de nuestro servicio, sacrificio, nuestro corbán para Dios. ¿Ok? La oración. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando te acercas a Dios? Muchas veces se vienen los problemas. ¿Ok? Pero dice primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿A quién lo pusieron en prueba? ¿A quién no? Más bien, Abraham tuvo que pasar las pruebas de fe, a Sara tuvo que pasar las pruebas de fe, a Agar tuvo que pasar pruebas de fe, que usted ponga a David, a Salomón, a los apóstoles, Yeshua mismo, digo que se quita de mí esta copa, no, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún él fue puesto en fe. Entonces tenemos que tener esa fe y van a venir pruebas. ¿Y qué va a hacer en la prueba? No, ya no quiero nada. Usted va a seguir adelante. Usted va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la prueba dice que ha venido para probaros. Como no esperen que sean algo como que es algo extraño. Si ustedes tienen una prueba o una dificultad que estén pasando, no es cosa extraña. Dios sabe lo que está haciendo. Y después que pasen la tribulación, después que pasen ese problema, se van a dar cuenta, Dios me enseñó por esto. Por esto es que yo pasé por esto. ¿Ok? Dios sabe lo que hace en todas las vidas de los otros. Entonces, Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron el incenciario, pusieron en ellos el fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él nunca les mandó. Nunca les mandó que hicieran eso así, ni tomados, ni nada, sino que al hacerlo como ellos quisieron, pues el resultado fue llegar a la presencia de Dios sin estar preparado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para estar preparados para tener la presencia de Dios? Fíjense bien, en Mateo 17:1-9 habla acerca de este acontecimiento. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les parecieron Moisés y Elías hablando con él. Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz que desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Como quiere decir, con este sí se va a cumplir todo. Con él sí va a ser todo perfecto. Él sí me agrada. Él lo va a hacer todo lo que yo lo mandé a hacer. ¿Sí? Y dice al final, a él oíd. ¿A quién tienen que escuchar?
Así es. Tienen que escuchar todo lo que Él está enseñando en sus parábolas, porque las parábolas están enseñando cosas eternas. Están enseñando cosas que van a ser pagadas en la eternidad. El reino de los cielos es tal. El reino de los cielos es así. Y el reino de los cielos es así. Escuchar a Él oír. Dios puso toda su potestad en una sola, en Él. Y todos los misterios del universo y todas las cosas que hay y existen es por Él, para Él y por Él fueron creadas. Desde el principio, desde Bereshit. Entonces, ahora sí vamos a meternos a un tema muy controversial hasta el día de hoy. Pero bueno, estos son los animales del sacrificio. Ok, como pueden ver, los cabritos, los toros, los palominos, la vaca roja. Ok, todos estos alimentos son limpios, son kosher. Ok, vamos a ver qué es eso. Primero que nada, pues eso es lo que se traía de ofrenda al santuario, ¿verdad? Todos traían sus ofrendas de un tipo de animal, depende cómo era su economía. Estos signos que están aquí es lo que designan el día de hoy. Los pueden ver en un paquete de galletas y va a traer un signo de estos ahí. Y significa que es kosher, significa que es limpio, que pasó por un proceso que unos rabinos lo vieron, que mataron al animal, lo degollaron, no fue maltratado y fue bien muerto, desangrado todo. Le sacaron toda la sangre para que usted pueda comer ese trozo de carne. Aunque es más caro, todo eso. Todo lo que es kosher es más caro. No es como lo regular que compramos. Pero en cualquier signo de estos que venga en sus... Yo lo he visto en las tostadas charras. ¿Quién conoce las tostadas charras? Ahí trae el signo de estos. Hasta eso, hasta lo mexicano, en todos lados tienen ese signo. ¿Ok? El pan Bimbo también. Está bien chiquitito el signo. ¿Ok? Entonces, la matzah. Muy bien. Ok. Pero entonces, si hay algo kosher, significa que hay algo que es limpio, pero hay algo que es sucio o que no se debe comer. ¿Verdad? O sea, hay algo que sí, ¿verdad? Algo que sí está limpio, pero hay algo que no se debe de comer. ¿Verdad? Entonces, para eso, pues yo lo puse más simplificado, porque Levíticos 11 te dice el que no tenga pezuña, el que rumia, el animal tal y el animal de esto y lo otro. Así más simple, estos animales son inmundos, o sea, de acuerdo a la Biblia, como el cangrejo de río, el tiburón, la langosta, el calamar, el cangrejo, el conejo, el pez gato, el pato, el camarón y el cerdo. La mayoría sabe que el cerdo, ¿verdad? Muchos no saben que el pato también. Ok, otros el conejo y otros el camarón. Comemos mucho camarón a veces, cangrejos, todo esto es sucio, pero se lo voy a simplificar para que no tengan complicaciones. ¿Ok? Diga. No. También hay un cerdo que es kosher, pero no es cierto. Tiene el signo, pero no, pues es cerdo. Ahí los compraron, hermano. O sea, dicen, eso exactamente. ¿El qué? No, hay 4.000 especies diferentes de langostinos. En alguna de esos sí puede comer, como dice como el pato, ¿verdad? Pero Juan el Bautista. No, langostinos. Sí. Ok. No. Muy bien. Simplificando todo esto, ¿qué es lo que se basa Dios? Miren, el pescado, si no tiene escama, no es limpio. Una de las razones es porque si hay mucho desperdicio en el agua, en el río que ande, de químicos y todo lo que hay, todo eso le entra al pescado, lo absorbe la piel. Y entonces cuando usted se lo come, se está comiendo todo el desperdicio del río que haya suciedad. Pero cuando tiene escama, ¿qué hace con la escama? Las quita, ¿verdad? Y ya, entonces todo lo químico, todo lo sucio
se tira a la basura en la escama. Por eso no se recomienda el pez con piel lisas, como el pez gato. Es más simple, ¿verdad? Ok, la otra diferencia, los camarones lo que tienen son los cucarachas del río. Ellos se comen toda la basura, las heces de los otros peces, las algas y todo lo que está en la suciedad del río. Entonces, cuando usted se come el camarón bien rico, disfrazado de, de manjar, está comiendo desperdicio del río, del mar, de todos lados. ¿Ok? Por eso Dios no hizo estos animales para comer. ¿Qué cree que pasa con el conejo? El conejo come, hace el baño y luego se lo vuelve a comer. Sí. Así que si usted come conejo, está contaminado. ¿Qué hace el cerdo? Al cerdo tú le pones una ensalada de vegetales y le pones una cazuela de desperdicios, inmediatamente se va a los desperdicios. La ensalada no la toma, porque él fue diseñado para comer los desperdicios, para limpiar el medio ambiente, para limpiar lo sucio que hay en este planeta. Tanto así como hay animales, como hay cucarachas. ¿Qué hacen las cucarachas? Comen la comida, ¿verdad? Que está echada, aunque esté echada a perder, las moscas, todo eso. ¿Son kosher? Ahí está la idea. Ahí es la idea. Todo eso que come eso es malo para nuestro consumo. Es decir, cuando usted come, yo me acuerdo cuando comía chuletas bien ricas, que estaban bien sabrosas, ¿verdad? Hasta buenas estaban. Pero después de esta clase ya no va a querer comer cerdo, porque haga de cuenta que está comiendo todo lo que coma, se lo queda en la carne del cerdo. Todo. O sea, nunca sale. Y aparte, como tiene las patas, todas las lombrices se le meten. Por eso la gente se enferma de la lombriz que le da loquera. Cisticerco se llama. Muy bien. Hagan de cuenta que cuando están comiendo alguno de estos productos, están comiendo cucarachas. Entonces, es bueno, como la píldora de tiburón que andan vendiendo. Ándale, venga la tiburón. No es coche, no es bueno. Aunque ellos digan que sea bueno, no es bueno. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, podemos decir, esa es la clasificación de los animales impuros. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿El pulpo? ¿El qué? El pato también está sucio. Todo lo que pisan, todo lo que comen. A veces se comen ranas y las ranas son venenosas. Y, o, no sé, pueden pegarle una enfermedad. También, dígame. También, el ostión y la almeja no son. Mire, sí. Entonces, básicamente eso es lo que está diciendo. ¿Se podrían comer un camello? No. ¿Pueden comer un caballo? Tampoco. No. Tiene que tener las características del Levítico 11, porque tienen que rumiar. Oh, ¿sí tiene? Ah, entonces sí es coche. Sí, la jirafa sí, pero el caballo no hace eso. La vaca por supuesto que sí, tiene hasta 4 estómagos. Cuando come lo que come el pasto y se purifica por un estómago y luego se purifica el otro y el otro hasta que ya queda la pura carne toda limpia. Entonces la vaca sí puede comer. Es la diferencia, ¿sí ven? Por eso Dios nos recomienda que use la dieta de Él, la que Él puso. ¿Ok? Muy bien. Si usted quiere comer camarones y cerdo, está bien, pero aténgase a las consecuencias. Está bien. Ok, estos animales Dios no los creó para comer. No, nunca fueron para comer. Fueron para limpiar los desechos que había en la tierra. Ok, pero pues en todo el mundo se comete esto de que comen ratas y esto y lo otro. Pero Dios no hizo esos para comer. Así.
Entonces, eso está escrito en la Torá, en Levíticos 11 y en Deuteronomio 14. Vuelve a dar la lista otra vez, porque Deuteronomio es un resumen de toda la Torá. ¿Ok? En Isaías 66, 17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Adonai, alimentos inmundos. Para Dios tiene que ver mucho el alimento. ¿Ok? Para nosotros también, ahorita se los voy a mostrar por qué tiene que ver mucho. En lo que comes te conviertes, tanto en lo espiritual como en lo literal. Si yo como puras hamburguesas, me hago una bolita de hamburguesa aquí. ¿Ok? Sí. Lo que comes, te conviertes. Lo que comes. Pero miren qué se nos enseña a veces. Que coman, pásenle, coman de todo, como quiera, no hay problema. ¿Sí? El Mesías, ¿debería un creyente obediente a la palabra de Dios y al Mesías comer de todo porque todo ya fue purificado? Pues no, para Dios sigue siendo, este está malo y esto está bueno, ¿verdad? Y ahí están las referencias, Levítico, Isaías, Mateo, Lucas, Romanos, y ahorita vamos a ver más. Fíjense bien. Entonces, ¿qué sí comer? Estas son las carnes que sí se pueden comer. Ok, la vaca, los codornices, la mojarra, porque tiene escamas, el venado, el chivo, el búfalo, las gallinas. Ay, estamos salvados con las gallinas. El pavo. Este, este es pavo. Este es un búfalo, una codorniz. Las codornices sí son saludables. ¿Ok? Borregos, vacas, gallinas, búfalos. ¿Ok? La dieta judía consistía en pan, los pobres de cebada en Juan 6:13, y los ricos comían trigo. Comían además carne y dulces. La leche y la miel eran muy apreciadas. Consumían habitualmente leche de cabra, oveja. La que sobraba se usaba para preparar quesos. Se consumían vegetales, principalmente lentejas, garbanzos y frijoles. Si usted consume de eso, va a estar saludable. La carne era consumida en especial por clases acomodadas. Los pobres no utilizaban sus animales porque de ellos sacaban otros productos, solo los consumían cuando estos habían terminado su ciclo de producción. La carne más consumida era cabrito y cordero. Las carnes de caza eran muy apreciadas, especialmente venados y gacelas y también codornices. Se seguía estrictamente el Levíticos 11, que no prohíbe el consumo de carne, porque hay mucha gente que por ahí anda enseñando que hay que ser vegetarianos, y eso no es verdad. La Biblia te deja comer todos estos tipos de carne. ¿Ok? Ahora, el pescado era muy apetecido. Yeshua lo menciona en modo de ilustración en Lucas 11:11. Uno de sus milagros más conocidos es la alimentación de la multitud con pan y pescado. En Marcos 6:41, incluso Yeshua prepara pescado asado a sus discípulos después que se les aparece, les prepara el almuerzo a los apóstoles. ¿Ok? Con pescado. Ahí va a ver al Mesías comiendo pescado con pan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí hay una historia en Daniel 1. ¿Se recuerdan? Daniel fue capturado y llevado a Babilonia, y el rey de Babilonia compartían toda la mesa y comían cerdos, comían todo tipo de comidas exóticas, y Daniel y sus dos amigos pues miraban raro, ¿no? Dice, no, es una cucaracha gigante, ¿no? Y resulta que en el mismo texto nos dice que ellos no quisieron comer eso y mejor se fueron a los vegetales y a las verduras, hasta ayunaron mejor si era posible, con tal de no contaminarse, no porque iban a perder la santidad, sino porque sabían que esto no le agrada a Dios y está malo para su salud de ellos. A los 10 días dice que hubo una diferencia de cómo se veían Daniel, con rostros luminosos, y como los otros demás, todos con sus marchitos, cansados, y por la diferencia de lo que comían. O sea que sí es importante. En Bereshit, Génesis, Dios dice, no comas del árbol del bien y del mal. Desde el principio Dios empezó con la dieta. Ahorita hay un montón de dietas, ¿no? Que la esta, que la otra, que
y luego al rato se arrepienten y ponen otra. No, mejor si come proteínas. No, mejor come carbohidratos. No, mejor, ya no hayas ni cuál es la verdad, ¿verdad? Bueno, pues Dios dice, no comas del árbol del bien y el mal, pero sí comieron, ¿verdad? A nosotros también nos dice no comas, pero hay veces que comemos. Y eso es lo que afecta a nuestra salud. La comida te puede sanar o te puede enfermar. Te da energía o te da sueño. Te miras mal o te miras bien. Te sientes bien o te sientes mal. Te da vida o te puede causar hasta la muerte. ¿Ok? Lo que comes, en eso te conviertes. Todo está conectado a la comida en la Biblia y en nuestras vidas. Abraham comió con Dios en Génesis 18, ¿se recuerdan? Comieron juntos. José prepara una comida para sus hermanos. La Pascua tiene que ver todo con comida, cordero, hierbas amargas, etcétera, para representar y hablar de la historia del Éxodo y hablar del sacrificio de Yeshua. Todas las fiestas de Dios tienen que ver con comidas, hasta el Yom Kippur, que se ayuna, pero hay que prepararse lo que se va a desayunar, lo que se va a romper el ayuno, ¿verdad? Hay que preparar también eso. ¿Con qué vamos a romper el ayuno? Todo tiene que ver con comidas, en Shavuot, en Pentecostés, en Pesach, y en el judaísmo, en las fiestas que hay un dicho que dice, trataron de matarnos, ahora celebremos comiendo. ¿Ok? Siempre que los han tratado de exterminar al pueblo judío, siempre hace una fiesta. Hubo el holocausto, ok, vamos a hacer el recuerdo, vamos a comer. Hubo Purim, hubo la persecución de Amán y todo, murió. Vamos a celebrar por 2 días Purim y vamos a comer. Todas las fiestas tienen que ver con comida. Dios instituye en el templo la comida para los sacerdotes y hasta los apóstoles llegaron en Hechos 15 a decir, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Cada Shabbat se lee acerca de Moisés, de la Torá, ¿sí? Como somos judíos, ¿verdad? Como estamos en una sinagoga judía, hablamos de la Torá. Pero también hablamos, como estamos en el Mesías, hablamos del Mesías Yeshua. Judíos mesiánicos, y estos judíos mesiánicos que estaban en el libro de Hechos, porque todos los apóstoles eran judíos, y ahora eran convertidos a Yeshua mesiánicos. Por lo cual les dice